contando historia. Antes de relatar el partido que dirigió Perón allá por el año 61, en plena selva africana, entre angoleños y belgas, vamos a repasar un poquito la literatura de Soriano, a quien recordamos a poco después de sus 15 años de desaparición física, ya que quedan sus historias que invitamos a leer y a releer, porque son una manera distinta de abordar desde la literatura a la política, a la cotidianeidad, al fútbol, a la desmesura, por ejemplo, de lo que fue el primer premio del PRODE, Pronósticos Deportivos, aquella tarjeta agujereada que tuvo como primer ganador a un ciudadano paraguayo, jornalero, nacido en la pequeña, en ese entonces, Pilar, y venido a la gran urbe de Buenos Aires, a una casilla de Villa Miseria, a hacerse la vida trabajando duramente en las changas y ocupaciones de todo cabecita negra. Ese paraguayo ganó por primera vez el PRODE. Tenía nombre de mujer, se llamaba Carmen Negrete y lo andaban buscando por la villa, preguntando si conocía a la mujer que ganó por primera vez el PRODE. Y él pasó de su desvalido puesto de jornalero a ser el gran primer apostador que ganó el PRODE. En ese entonces se vivían los tiempos del regreso anunciado del general que desde su exilio digitaba la política argentina y mandó a su emisario designado de profesión odontólogo, Héctor J. Cámpora, a conducir esa difícil transición desde el gobierno castrense de Alejandro Agustín Lanusse al retorno del general Perón. Y Soriano describe a ese Héctor Cámpora desde sus facetas más disímiles. Había sido presidente de la Cámara de Diputados durante el primer gobierno de Perón. Y dice Soriano que nunca se recuerda un proyecto de ley presentado por él mismo. Sin embargo, se lo reconocía por que cierta vez que Perón discursió en el Congreso, en 64 oportunidades
se paró a aplaudirlo. Dicen que de su lecho de enferma, Evita le preguntaba la hora y Cámpora respondía: la hora que usted desee, mi primera dama. Sin embargo, a ese Cámpora obsecuente, Soriano opone la difícil coyuntura que le tocó vivir en los 49 días de transición más difícil vivida en la historia de nuestro país en el siglo XX. Pasó de ese segundo plano a la figura de presidente que invocaba al país a una nueva senda. Pero ya los hilos de la historia argentina se estaban tejiendo dramáticamente desde la Puerta de Hierro de Madrid, que le cerró las puertas a Héctor J. Cámpora, y la difícil guerra que se avecinaba y que causó la sangría feroz de la década del 70, tan luctuosa para nuestro país. Vamos a referir antes del partido, decíamos hoy, ese otro peronismo, ese peronismo llamado de juguete y que desde el interior se lo vivía así. Dice Osvaldo Soriano en su cuento Aquel peronismo de juguete: cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota o una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza. Hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby el escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pescados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata, acaso con una miniatura del coche de Fangio? Mirábamos con envidia a los chicos que se iban con una caja de los soldaditos de plomo del general San Martín. ¿Se llevaban eso porque ya no había otra cosa o porque les gustaba jugar a la guerra? Yo rogaba por una pelota, de aquellas de tiento, que tenían cualquier forma menos redonda. En aquella tarde de 1950 no pude tenerla. Creo que me dieron una lancha alcohol que yo ponía a navegar en un hueco lleno de agua abajo de un limonero. Tenía que hacer olas con las manos para que avanzara. La caldera funcionó solo un par de veces, pero todavía me queda la nostalgia de aquel chuf, 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 que parecía un ruido de verdad. Mientras yo soñaba con islas perdidas y amigos y novias de 17 años. Recuerdo que esa era la edad que entonces tenían para mí las personas grandes. Rara vez la lancha llegaba hasta la otra orilla. Tenía que robarle la caja de fósforos a mi madre para prender una y otra vez el alcohol. Y Juana y yo, que íbamos a bordo, enfrentábamos tiburones, alimañas y piratas emboscados en el Amazonas, pero mi lancha peronista era como esos petardos de Año Nuevo que se quemaban sin explotar. El general nos envolvía con su voz de mago lejano. Yo vivía a 1000 kilómetros de Buenos Aires y la radio de onda corta traía su tono ronco y un poco melancólico. Evita, en cambio, tenía un encanto de madre severa, con ese pelo rubio atado a la nuca que nunca le disimulaba la belleza de los 30 años.
Mi padre desataba su santa cólera de contrera y mi madre cerraba puertas y ventanas para que los vecinos no escucharan. Tenía miedo de que perdiera el trabajo. Sospecho que mi padre, como casi todos los funcionarios, se había rebajado a aceptar un carné del partido para hacer carrera en obras sanitarias, para llegar a jefe de distrito en un lugar perdido de la Patagonia donde exhortaba al patriotismo a los obreros peronistas que instalaban la red de agua corriente. Creo que todo entonces tenía un sentido fundador. Aquel sobrestante que era mi padre tenía un solo traje y 2 o 3 corbatas, aunque siempre andaba impecable. Su mayor ambición era tener un poco de queso para el postre. Cuando cumplió 40 años, en los tiempos de Perón, le dieron un crédito para que se hiciera una casa en San Luis. Luego, a la caída del general, la perdió, pero seguía siendo un antiperonista furioso. Después del almuerzo pelaba una manzana mientras oía las protestas de mi madre porque el sueldo no alcanzaba. De pronto golpeaba el puño sobre la mesa y gritaba: «No me voy a morir sin verlo caer». Es un recuerdo muy intenso que tengo, uno de los más fuertes de mi infancia. Mi padre pudo cumplir su sueño en los lluviosos días de septiembre de 1955, pero Perón se iba a vengar de sus enemigos y también de mi viejo, que se murió en 1974 con el general de nuevo en el gobierno. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto, hasta que un día un camión del correo se detuvo frente a mi casa y de la caja bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita, que nos guía desde el cielo. Y firmaba Perón, de puño y letra. En el paquete había 10 camisetas blancas con cuello rojo y una amarilla para el arquero. La pelota era de tiento, flamante, como las que tenían los jugadores en las fotos del gráfico. El general llegaba lejos, más allá de los ríos y los desiertos. Los chicos lo sentíamos poderoso y amigo. En la Argentina de Evita y de Perón, los únicos privilegiados son los niños, decían los carteles que colgaban en las paredes de la escuela. ¿Cómo imaginar entonces que eso era puro populismo demagógico? Cuando Perón cayó, yo tenía 12 años. A los 13 empecé a trabajar como aprendiz en uno de esos lugares del Río Negro donde envuelven las manzanas para la exportación. Choice se llamaban las que iban al extranjero, Standard las que quedaban en el país. Yo les ponía el sello a los cajones, ya no me ocupaba de Perón. Su nombre y el de Evita estaban prohibidos. Los diarios llamaban tirano, prófugo al general. En los barrios pobres, las viejas levantaban la vista al cielo porque esperaban un famoso avión negro que lo traería de regreso. Ese verano conocí mis primeros anarcos y rojos que discutían con los peronistas una larga huelga. En marzo abandonamos el trabajo, cortamos la ruta, fuimos en caravana hasta la plaza y muchos gritaban «¡Viva Perón, carajo!». Entonces cargaron los cosacos y recibí mi primera paliza política. Yo ya había cambiado a Perón por otra causa, pero los garrotazos los recibía por peronista, por la lancha alcohol, que casi nunca anduvo, por las camisetas de fútbol y la carta aquella que mi madre extravió para siempre cuando llegó la Libertadora. No volví a creer en Perón, pero entiendo muy bien por qué otros necesitan hacerlo, aunque el país sea distinto y la felicidad esté tan lejana como el recuerdo de mi infancia al pie del limonero en el patio de mi casa. Osvaldo Soriano. El mismo que, recreando
esa Argentina truculenta, refiere un partido dirigido por Perón en la lejana África. Vamos a ver qué fue del final de ese inicio que comenzábamos a referir en el programa anterior. Plantado el general, antes de empezar el partido, se acercó Perón al coronel Ngasa, africano, y lo amonestó ostensiblemente como si el otro se le hubiera insolentado. En el momento me sorprendió, pero después lo puse en la cuenta de alguno de sus insondables estrategias. Le pegó un reto en cocoliche, agregando alguna palabra en alemán para que sonara más contundente. Después Perón miró el reloj, levantó el brazo derecho y pitó el comienzo con la seguridad del que ha dirigido fútbol toda su vida. Un tipo al que le decían Sancocho me dio la pelota y al pararla sentí que me dolía hasta el huesito dulce. Hacía mucho que no jugaba en serio, de modo que la tiré atrás para que se hiciera cargo alguien más joven que yo. Un belga fornido, entusiasta, tuvo la mala idea de correrla y nuestro 6, un tal Curachi, demoró el rechazo para ir al choque. Lo abarajó con el puntín de la derecha y le dio un puñetazo en la cabeza. El general se hizo loso e hizo seguir como si se tratara de un choque accidental, así que salimos jugando por la derecha con el lateral lanzado como un cohete. Yo trataba de esconderme para cuidar el físico, dice Mr. Peregrino Fernández. Imagínate que ya había pasado los 50 pirulos y no me quería desgarrar a los 5 minutos del juego. El general Perón empezó como uno de esos referees que sacan partidos, pero después nos empezó a sorprender. Yo esperaba que nos diera un penal, pero lo que hacía era cobrar pequeños tiros libres que nos iban acercando al arco rival sin que se notara. De pronto, el 7 nuestro, de nombre Mempere, cabeceó un tiro libre mío al estilo de un boyé y casi rompe el travesaño. Ahí y por la media hora siguiente, los belgas empezaron a cuidarse. Cada vez que salían les metíamos un contraataque y como el general hacía de cuenta que el Orsay no existía, las cosas se le empezaron a poner difíciles. Creo que los africanos no dejaban de pensar en la arenga que les dio Patrice Lumumba antes de salir para la cancha. Ordenó que tuviéramos entretenidos a los colonialistas belgas para facilitarle el golpe de comando que ya había planeado. La táctica del general Perón me parece apuntaba a la distracción. Nos estuvo retando todo el tiempo, tratándonos como a basuras, amonestándonos, y hubo un momento en que paró el partido. Llamó a los capitanes y citó ese párrafo de Borges sobre la inexistencia histórica del continente africano. Naturalmente se ganó el aplauso de los jugadores belgas, pero al ratito nomás les anuló un gol con el falso pretexto de que el 9 había pedido la pelota dentro del área. Eso dio pretexto a una larga discusión filológica, porque entre ellos había algunos que hablaban en francés y otros en holandés, mientras que los nuestros se gritoneaban en tutsi y no sé qué otro idioma que sonaba como las altas maltratadas. Yo me maldecía por no haber conducido mejor a los muchachos del Benfica y así haberme evitado la amistad con el general Perón y sus veleidades de conductor de masas. Lo cierto es que los belgas empezaron a darnos un baile considerable y los centrales de nuestra defensa no tenían más remedios que revolear la pelota para cualquier parte. Hubo un momento dramático, poco antes de terminar el primer tiempo. El 11 de ellos recibió la pelota solo con nuestro arquero caído y yo, en la desesperación, me le tiré encima con las piernas en plancha, única manera de impedir el gol. Naturalmente el general pitó penal mientras cruzaba las manos por encima de su cabeza. Nunca había visto ese gesto en una cancha y creí que se trataba de un estilo propio del líder peronista. Los belgas festejaban la sanción y uno de ellos, me parece recordar que un 8 petizo y fornido, acomodó la pelota en la marca de los 11 metros. De pronto el general descruzó los brazos, se dirigió al shoteador y gritó ¡penal! Pero penal indirecto. Penal indirecto, el único penal indirecto en la historia del fútbol, lo pitó Perón. Nos quedamos pasmados. Última disposición de la FIFA: si en la jugada el arquero está caído, hay que cobrar penal indirecto.
informó el general. Los belgas lo miraban como a uno de esos locos que andan por la calle hablando solos. ¿Y eso qué es?, preguntó el capitán exaltado. Tienen que tocar la pelota 2 hombres para que el gol sea válido. De tan cerca, sin defensores adelante, se asombró un back que se corrió a curiosear. Así es, más fácil, imposible. En verdad no entendí qué buscaba Perón. No supe si improvisaba para ganar tiempo o si se proponía reinventar las reglas del fútbol, y llamó a los belgas para que se hicieran cargo. Al lado del 8 se puso el 4, un rubio de cachetes colorados, y antes de hacer nada se volvieron a mirarlo. El general cruzó de nuevo las manos sobre la cabeza y dio un pitazo corto para ordenar la ejecución. Ahí nomás el 4 se la tocó cortita al 8, que casi rompe la red del chumbazo que tiró. Ya salían corriendo a festejar cuando el general pitó de nuevo y empezó a mover los brazos para indicar que todo quedaba anulado. Se le fueron al humo. Uno de los belgas lo pechó y casi lo voltea. Por la cara que puso el general me di cuenta que esa prepotencia lo sacaba de quicio. «Posición adelantada, Orsay grande como una casa», gritó Perón y apuntó un dedo para el otro campo mientras devolvía el pechazo y empezaba a provocarlo. «Manga de ignorantes, en el penal indirecto la pelota se juega para adelante. En eso está la ventaja». Nuestro arquero trataba de apartar a los blancos que se querían comer crudo al referí Perón, y el tal Sancocho tuvo la pésima idea de citar a Franz Fanon, el pensador anticolonialista que hacía furor en la época. Por un momento también yo pensé que el general había cambiado, que se había convertido al socialismo más combativo, y me interpuse para defenderlos de los que querían atropellarlos. A esa altura un teniente belga entró corriendo a la cancha y empezó a insolentarse en holandés. El general le relogió el grado y sin más vueltas se quitó la chaqueta negra. Abajo llevaba una camiseta argentina de la AFA con charreteras de general de caballería. Se la señaló y empezó a gritar: «¡Firme, carajo! ¡Silencio, carajo!», hasta que el otro se quedó duro, echando espuma por la boca. Juan Domingo Perón, general rebelde del ejército argentino, general honorario del ejército paraguayo, oficial instructor de las Naciones Unidas. ¡Firmes, carajo! Por las dudas yo traduje al inglés sin el carajeo y me ofrecí a colaborar para que pudiera entenderse en esa insólita torre de Babel. «Traduzca, recluta», me ordenó, y se lanzó a operar y a perorar sobre reglas de fútbol y el arte de la guerra antisubversiva. Empezó diciendo que un penal directo era cosa de maricones y anticipó que para probarlo en el segundo tiempo cobraría uno a favor de los negros. Se manifestaba tan racista para con los africanos que los belgas quedaron desconcertados. Ya vieron, señores, que un atrevido salió a citar a Fanon. ¿A quién no hubiera citado si yo le daba un penal a la raza blanca? Al Túcer, a Mao, al propio Mar. La guerra imperial se conduce con maneras de caballero y golpes de bestia. Eso es más viejo que mear contra los portones. Algo así dijo. Los otros escuchaban atónitos y la lección duró hasta el instante en que algo explotó a lo lejos y pudimos ver el reflejo de las llamas en el cielo. Lumumba acababa de atacar donde tenía que atacar y nuestra misión estaba cumplida. Recreábamos de este modo la ilusión del escritor Osvaldo Soriano al imaginar al general Perón en la lejana África del año 61, en los días previos al trágico final de Patrice Lumumba, aquel líder africano muerto en un atentado. También refirió las historias de Maradona sí, Galtieri no. Las memorias de un viejo cocoliche italiano sentado a la vera de una callejón de La Boca, soñando con su lejana Italia. También contó las historias de referees vendidos, los referees bomberos, como contábamos y cantábamos y gritábamos en la cancha. Leyendo a Soriano, ¿quién nos recrea las historias correntinas de Boca Unido Mandillú, hoy ya en el escenario nacional? Recordaba yo las viejas historias deportivas de
la vieja cancha de Paso de los Libres, donde se enfrentaban el legendario Guaraní y el Club Barracas. Esa cancha donde al entrar el referee lo primero y mínimo que se le gritaba era referee bombero. Osvaldo Soriano nos dejó, se fue a más de 15 años. Invitamos desde nuestra modesta biblioteca a compartir esos cuentos que refrescan otra forma de ver la historia, acercarnos a la seriedad de la historia desde la pluma y la visión divertida, melancólica y nostálgica de la pluma de Osvaldo Soriano, contando historias.